Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Combativos, como siempre. Tras el agradecimiento de Yuri Castro, decía el amigo Montúfar, ¿a qué hora me agradece? Alguien que ha trabajado también arduamente. Han postulado el gato, el pato, el porco, Muy bien, compatriotas, muy buenas tardes con todos, buenas noches ya. Un saludo a todos ustedes y a toda la militancia del Perú que nos está viendo a través de las redes sociales. Un saludo a toda la mesa directiva, a las compatriotas damas aquí presentes, a la compatriota Lourdes Jesús, a la compatriota María Agüero, a la compatriota Kelly, compatriota Ana, y a los compatriotas Yuri, Waldemar, Jaime y todos los que están presentes. Henry Alvites también ahí está escondido, está chateando hace rato. Y un saludo a todos los presentes, a todos los que han sido candidatos, a todos los que han integrado sus equipos de combate, a todos los militantes y simpatizantes y amigos que están presentes en esta reunión. Yo quería iniciar, camaradas, haciendo una reflexión acerca de algunos conceptos. ¿Qué diferencia al partido de un sindicato? Y no es que uno sea malo o sea bueno, sino cada uno tiene un rol diferente, tiene un objetivo y un método también diferente. Y no debemos olvidar que el sindicato tiene una misión generalmente reivindicativa, temporal. Logrado la lucha, arriba bandera, hasta esperar la próxima dificultad en el camino. Pero la misión de un partido, a diferencia de un sindicato, es la toma del poder, es conquistar el poder. Es decir, una vez que iza bandera, jamás puede arriarla, porque la lucha por el poder es una lucha permanente, es una lucha en la cual esa contradicción de clases sociales es permanente y seguirá siendo hasta en la mejor teoría social que puede existir en el planeta. Por eso Marx decía con mucha fineza, la historia de la humanidad solamente puede resumirse en la historia de la lucha de clases. Desde que existió hasta el paraíso que se quiera hacer con la teoría que él proclamaba. Pero mientras tanto, mientras no existe ese espacio, vamos a seguir en esa lucha no solamente permanente, sino irreconciliable. Y eso es lo que vemos hoy en día, una lucha irreconciliable. Si observamos que el gobierno de Pedro Castillo no ha tocado el poder económico, no lo ha cambiado, no lo ha reestructurado, ni siquiera le ha dado, como dicen, un empujón. Pero pese a eso, la lucha es irreconciliable, porque lo ha puesto un partido, lo ha puesto un pueblo que ha dicho que debemos cambiar esta sociedad. Y el triunfo de Perú Libre es un triunfo histórico en el país, único por el momento, porque ojalá vengan más triunfos desde adentro para que cambien el país y nosotros solamente seamos una guía si es que no llegamos a la cúspide que pensamos y que definitivamente es una meta irrenunciable también para cada uno de nosotros.
cuando Kenny decía sobre la naturaleza del partido, y también lo dice nuestro ideario, cuando hablamos que el partido es un partido que toma las ideas troncales del marxismo, del leninismo, del mariateísmo. Hay que defenderlo y hay que entender por qué. Y Marx evidentemente era un genio de la política. Aportó no solamente a la política, sino al derecho. Aportó inclusive al tema medioambiental, así lo critiquen, así sea mínimo. Aportó en tanto espacio de la economía, en el espacio sociológico, antropológico del hombre y de la humanidad. Y decía cosas tan ciertas que hoy en día están vigentes, como por ejemplo, él decía que la artillería pesada de la burguesía, o sea, el capitalismo, ¿qué cosa eran? Los precios bajos. Y es así, con los precios bajos, con el famoso dumping, es como destruyen las economías de todos los países tercermundistas y los hacen dependientes. Es decir, nos venden un producto por debajo de su coste normal y con eso quiebran los mercados nacionales, que les cuesta producir más, y una vez quebrados los mercados nacionales, ellos te suben y te regulan el precio como quieran y nos generan la dependencia. ¿Acaso no entran los productos chinos baratísimos aquí? ¿Y a qué conllevó eso? A que se destruya la incipiente industria peruana y nos hicieran dependientes. Por eso Marx decía con toda puntualidad, la artillería pesada del capitalismo son los precios bajos hasta lograr la dependencia de las demás naciones. Y eso es tan cierto, camaradas. Asimismo, Lenin, que es una fase más avanzada, una fase ya de lucha, porque Marx escribió su teoría en tiempos aparentemente de paz, pero a Lenin ya le tocó en los tiempos de lucha para sacudirse de un régimen zarista. Lenin tuvo que demostrar en la práctica que esa teoría, la teoría socialista, era superior a la capitalista. Fíjense qué reto. Estaba en la obligación de demostrar eso y no podía fallar. Se constituía por primera vez un Estado socialista en el mundo, en el planeta, dirigido por trabajadores, por obreros, y lógicamente haciendo también purgas al interior y sacando a quienes todavía quedaban con la mentalidad y los rezagos capitalistas o zaristas inclusive. Lenin hizo toda esta transformación en medio de una lucha social. No lo hizo en los tiempos de paz. Lenin nos demostraba lo que decía en teoría, que la revolución no se hace, ¿verdad? La revolución se organiza, que es diferente, porque solamente el espontaneísmo hace las cosas como vienen, y si vienen deformadas, que vengan, y si vienen perfectas, que vengan, pero eso es esperar por inercia. Por eso el gran pensador italiano Gramsci también decía, la única forma de predecir el futuro es organizándonos para que eso suceda. No hay otra forma. No hay brujos, no hay magos, no hay divinidades, nada por el estilo. Es organizándonos en función a que suceda un fenómeno. Y es cierto. Y una de las debilidades que tiene cualquier organización es el espontaneísmo. Esperar que las cosas se van a dar porque tienen que darse. Y no generando las condiciones para que eso suceda. Nosotros hemos empezado estas campañas. Y los compatriotas, más aún, que han estado en la misma pelea,
Y no vayan a creer de que ellos han sido derrotados políticamente o ideológicamente. Pueden haber sido derrotados electoralmente. Y eso es parte de nuestra victoria más adelante. Por eso que en política, cuando uno está convencido de la tarea y persevera sobre eso, siempre va a llegar el triunfo, camaradas. Y eso es lo que debemos apuntar a cada momento. Cuando Lenin analizaba sobre el Estado, en su famoso libro El Estado y la Revolución, que les recomiendo una y mil veces, camaradas, leerlo, una y mil veces. Es una obra que sustrae muchos elementos del famoso libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ahí llega una conclusión muy interesante y dice lo siguiente: el Estado no se diseña para defender a los pobres, no se diseña para defender a las mayorías ni a los desposeídos, que es lo que siempre nos han enseñado, ¿verdad? Dice Lenin. Por el contrario, el Estado se diseña para defenderse de las mayorías, para defenderse de los pobres, para defenderse de los desposeídos, que pueden saltarle a la yugular a los opresores. Por eso es que crea sus fiscalías, sus poderes judiciales, sus notarios, sus procuradores, su policía, su fuerza pública, su ejército. Por eso muchos ciudadanos dicen: en mi casa la seguridad ciudadana no funciona, están asaltando a cada esquina y la policía no está. ¿Y quién te ha dicho que la policía ha sido creada para ti? La policía está creada para defender ese pequeño grupo que controla el Estado. Por eso es que la policía goza de espacios de excepción y de algunos privilegios. Eso es un ejemplo. Al igual que gozan otros funcionarios de la burocracia estatal. Entonces, todas esas cosas Lenin fue capaz de poder dilucidar. Y Mariátegui, llegando al Perú, ¿qué aportes de Mariátegui? Muy interesante. Cuando dice, por ejemplo, no hay nada más poderoso en el mundo de cambiar la psicología del ser humano que la economía. Y es cierto, hay varios compatriotas en aquel momento que fueron electos congresistas y la economía les cambió la vida, les cambió los principios, les cambió los valores, les cambió todo lo que pregonaban antes. Sí, dicen que siguen siendo de izquierda, pero no, en la práctica ya han dado un salto distinto. Han pasado no solo a traidores, sino a negociantes, a cajoneros, ¿no?, del sistema. Entonces, compatriotas, Mariátegui tenía gran razón. Y cuando Jorge Basadre definía a Mariátegui, lo definía en pocos términos. Y para mí es la definición más preclara que pudo haber tenido un intelectual de Mariátegui. Y le decían: para usted, ¿quién es Mariátegui o qué piensa él? Y él dijo lo siguiente: Mariátegui fue el producto, o es el producto, que la universidad peruana todavía no ha podido dar. Fíjense, porque Mariátegui jamás pisó una universidad. Es el producto que la universidad peruana todavía no ha podido conseguir. Es decir, quedando un reto enorme de los nuevos Mariátegui. Por eso no hay que temer en decir que el partido es marxista, leninista, mariateguista, sino hay que defenderlo.
hay que entrar con las bases. Y es lo que decía el camarada que antes dijo que quería tomar la palabra, porque efectivamente, después de cada escuela, debe haber un debate, aunque sea pequeño, una polémica. Es como el alumno, ¿no? Cuando uno da un examen, el examen no solamente tiene el fin de evaluación, sino también de educación, porque uno se acuerda de la pregunta que no respondió y cuando va a la casa y lo repasa, más nunca se olvida. Se puede olvidar de todas las que ha respondido bien, pero de esa jamás se olvida. Zanca el conocimiento. Y ese es el momento en que debemos sacar nosotros nuestras definiciones, nuestros principios políticos, ideológicos. Y es lo que decía la compatriota Kelly también, cuando hablaba de los tres elementos básicos que son la base del partido: su componente ideológico, su componente político y su componente programático. Hemos tenido un triunfo electoral, ¿sí o no? Pero hasta el momento tenemos un fracaso político. Ese es el problema. Triunfamos electoralmente, pero políticamente todavía no hemos triunfado. Nos hemos puesto en el piloto automático. Y digo nos hemos puesto porque pese a que la dirección del gobierno ya no pertenece al partido, no podemos desligarnos también de la responsabilidad del partido que ha permitido llegar al gobierno a los que ahora están en el Ejecutivo. Por eso es que debemos recurrir siempre a la autocrítica, a la crítica y a la contracrítica. Y la crítica no es mala, y lo hemos dicho una y mil veces. La crítica es una herramienta hermosa que permite dilucidar las dudas. Por eso es que no hay crítica constructiva ni crítica destructiva, ¿verdad? La crítica es una sola y siempre es constructiva. Ese que critica con fines y no utiliza la crítica como medio, eso se llama chisme. Eso no es crítica, porque la crítica es una herramienta que uno la utiliza como medio. ¿Para qué? Para proponer una solución. Crítica como medio, no como fin. Critico y no digo nada, y no pongo la mano, no pongo el hombro, no ayudo a resolver ese problema. ¿De qué serviría la crítica en tal caso? No serviría de nada. Hace poco entrevistaban, por ejemplo, a Antauro en el sur y le preguntaban: ¿y qué piensa de Perú Libre? Y Antauro decía: bueno, ellos son marxistas-leninistas, y esa es una muestra también de la colonización mental del extranjero en nuestro país. Como si la filosofía no aspirara a conocer leyes de carácter universal. Como si nosotros viviéramos aislados o estuviéramos fuera del planeta. Hoy en día hasta pensar que alguna isla de algún país, digamos Cuba, sigue siendo una isla, es un error. Hoy con la tecnología, el internet, la navegación y todo eso se ha roto. Prácticamente hay una unidad. Por eso es que las políticas globalistas han avanzado. Por eso es que quieren desaparecer los conceptos de Estado y nación para que los organismos supranacionales gobiernen el planeta. Una de ellas es la OEA, por ejemplo. Entonces, compatriotas, y alguna vez se armó una polémica sobre eso, y hay quienes defendían que la ideología, o en su defecto la filosofía, para liberarnos de nuestros males en el Perú, debiera ser auténticamente nacional. Debiera ser, inclusive algunos planteaban tahuantinsuyana, ¿no? Eso es nacionalismo, pero no es un nacionalismo popular el que defiende la identidad, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sino es un nacionalismo tóxico que es el chauvinismo,
el chauvinismo, ¿para qué? Para impedir la integración de América Latina en un solo puño, para hacer de que el pueblo no sea capaz de asimilar ideas buenas del ámbito internacional que pueden ser una solución en el ámbito nacional, para aislarnos, para el famoso divide y reinarás. Para eso sirve el nacionalismo burgués, no sirve para otra cosa. Y no solamente han querido dividirnos así, nos dividen también que cuota de jóvenes, cuota de nativos, y de todo, para que entre ellos haya una pugna dentro. No quieren ver al partido o a la sociedad unificada. Y hay otros que decían y defendían lo contrario, y decían que hay ideas que fuera del Perú han sido buenas y que se pudieran imponer o probar o ponerlas en práctica en este país. Pero hay un gran pensador, un gran filósofo, César Guardia Mayorga, y él en esa polémica dijo algo muy puntual y bien claro. Dijo: no importa que la ideología sea nacional o sea foránea, el problema es discutir al servicio de qué clase social está determinada ideología. Puede ser tan nacional, pero puede estar al servicio solamente de los opresores. Y la otra puede ser tan extranjera, pero reivindica y marca el camino de la liberación de las grandes masas populares. Entonces, aquí el problema no es decir que uno o el otro está mal. Ahora, hemos recurrido hace poco como país, como Estado, a la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA. Cuba fue expulsada después que triunfó la revolución de la OEA, los años 60, ¿no? El inicio. Y Chávez, el presidente Hugo Chávez, hizo todo lo posible para que Cuba vuelva a la OEA. Y la OEA aceptó. Y Fidel escribió una columna en el periódico Granma que la tituló así: otra vez la podrida OEA. Y Cuba estaba totalmente convencido de que la OEA era el Ministerio de Hacienda, ¿no?, de América Latina, que pertenecía a los Estados Unidos. Y sigue siendo. ¿A cuántos golpes de Estado no ha patrocinado la OEA? Guatemala, Panamá, el mismo Argentina, Bolivia, el último. Entonces, Venezuela. Y hemos recurrido a ellos. Hemos recurrido. Y ahí hay una gran preocupación. ¿Qué pasa si la misión que va a enviar la OEA hace un informe totalmente negativo del gobierno? Porque finalmente es un instrumento del imperialismo. El gobierno va a tener que aceptarlo porque ellos recurrieron a él. Y con eso habría prácticamente liquidado. Y ojo, si bien es cierto que la OEA da recomendaciones no vinculantes, como ellos dicen, fíjense el fenómeno que generó en Bolivia. Lo tiró abajo al gobierno, a las elecciones y a todo. Podríamos estar en ese peligro. Y el partido, ¿cómo va a responder? Por eso que tiene que estar claro de quién es quién en estos momentos, en estas instancias. También, compatriotas, debemos analizar en este contexto de la realidad o hacer un balance de lo que ha ocurrido en este año de gobierno. Y han ocurrido hechos bastante lamentables respecto al gobierno, respecto al partido y respecto a la organización popular.
Ya hoy en día salen a la luz quiénes fueron los autores, que nosotros obviamente lo sabíamos, que se encargaron de apartar al partido del gobierno, para darse la licencia de hacer las cosas que hoy sabemos, no solamente por los medios, quizá también por otras fuentes confiables. Pero no pensaron en el pueblo, en la dirección, sino pensaron solamente en un beneficio de ellos. Y eso ha puesto al gobierno en la situación que lamentablemente se encuentra. Nosotros, camaradas, pese a los problemas que existen en el gobierno, jamás el partido podría pasarse a una oposición derechista. Jamás. Porque sabemos que hay errores, sabemos que hay problemas, pero ese es el camino. Tenemos quizá un mal ejecutor del programa del partido, pero eso no quiere decir que el programa del partido esté fracasando. Simplemente, ¿por qué? Porque no se ha puesto en marcha. No se ha puesto en marcha el programa del partido. No se ha puesto en marcha lo que se ha prometido al pueblo en el proceso electoral. No se ha puesto en marcha la recuperación de los recursos naturales. No se ha puesto en marcha, camaradas, la revisión de los contratos ley. No se ha puesto en marcha el intento por hacer una y mil veces la Asamblea Constituyente. No se ha puesto en marcha todas las cosas que decía el programa. Y con lo que se ganó. Entonces, al no existir esa reciprocidad a la confianza y al voto popular, el gobierno obviamente tiene que mermar, reducir el apoyo que inicialmente lo tenía. Pero no solamente ha sido no llevar adelante el programa de gobierno, sino ha habido una política de querer destruir al partido, fraccionando su bancada, invitando a la disidencia a algunos camaradas que se han mantenido en su lugar por sus principios, pero hay otros que se han vendido inmediatamente y han generado nuevas bancaditas, pero con fines mercantilistas, no con fines del pueblo ni nada por el estilo, con fines personalistas que nosotros condenamos. Por eso es que el lema del partido es hasta más allá de la victoria, porque en la victoria llegamos pues a la alcaldía, al gobierno regional, al parlamento, pero ¿quién está más allá de ese compromiso? Solamente los revolucionarios, solamente los que tienen en el alma el sentido y el compromiso de cambio. Pero los otros no, los otros llegan a la victoria y dicen hasta la victoria nada más, pero nosotros debemos estar más allá de eso, más allá de eso. Renunciar, camaradas, y el partido tiene que saber eso. El partido no es más que la avanzada de los hijos más comprometidos del pueblo. Esos constituyen el partido. Y quizá el que tenga los elementos más avanzados ya dentro del partido constituyan nuestros candidatos que han llegado a ocupar espacios. Entonces, eso es fundamental. ¿Con eso qué quiero decir? Cuando la camarada Ana decía que hay muchos que se están yendo, es porque realmente nunca estuvieron comprometidos. Estaban comprometidos, sí, con sus intereses propios, y nosotros lo sabíamos. Nosotros que estamos con Perú Libre desde el año 2005, construyéndolo piedra a piedra desde abajo, desde que era un movimiento regional, sabemos cuándo vienen en avalancha y también cuándo desaparecen así. Por eso que Lenin decía, cuando el motor, la vanguardia del partido funciona y esa chispa es capaz de encender,
las calles y las plazas se inundan de gente, y cualquiera, decía así en tono irónico, cualquiera es revolucionario. Y eso nos pasó cuando se pasó la primera vuelta y ganamos, ¿no, Yuri? El local no cabía un alfiler, todo Lima era comunista. Increíble eso. Y esos comunistas son los que se están yendo, ¿no? Pero es así. Pero esa es una masa, una bola, que igual puede volver a venir a apoyar y dar el golpe contundente, siempre y cuando la vanguardia funcione bien. Porque si ese pequeño grupo de avanzada que es el partido, y que somos nosotros, no funciona, ¿cómo quieren que llegue la avalancha? El partido solamente va a aperturar la válvula, para que venga todo el torrente y dé el golpe contundente. Pero eso tenemos que hacerlo nosotros. Eso ya no lo hace la propia masa como tal, sino su gente más avanzada, su vanguardia. Eso es lo que tenemos que generar. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos dominar la teoría del partido. Necesitamos leernos estos 11 puntos. Esto no es la página 11 de la UNE, por si acaso. Estos son los 11 puntos que plantea nuestra teoría. Y la teoría que plantea el partido no es una economía social de mercado, ni nada por el estilo, sino es una economía, porque tenemos que hablar de economía, popular, porque va a estar al servicio del pueblo, de mercado, con mercado, perdón, no de mercado. De mercado sería hacer lo que han hecho ahora, donde el hombre es mercancía rentable y desechable. No se puede negar la existencia del mercado. Existe, el mercado resuelve el problema también, pero el Estado no puede estar en dependencia del mercado, sino el mercado debe depender de las políticas del Estado. Esa es la diferencia. Por eso una cosa es ser de mercado y otra cosa es ser con mercados. Y nosotros planteamos eso, la economía popular con mercados. Y no hay que tener miedo al término mercado. Muchos dicen, no, el mercado es de los capitalistas, que inclusive en la televisión dicen, ¿no? Pero ¿cómo? Si ustedes no creen en el mercado, es falso, compatriotas. El mercado ha existido en el comunismo primitivo, a manera de trueque. Ha existido en el esclavismo, ha existido en el feudalismo, ha existido en el capitalismo, existe en el socialismo de mercado de China. Posiblemente siga existiendo más adelante. Por tanto, el mercado, ¿qué cosa es? El mercado es un legado de la humanidad, no del capitalismo. El asunto es volver a discutir, así como discutíamos de ideología, al servicio de quién se pone el mercado. Esa es la diferencia. Porque el mercado aquí está al servicio de los ricos, de los dueños de los bancos, de las grandes empresas, de los que manejan las minas, el gas del Perú, el comercio exterior, de ellos. No al servicio. Qué lindo sería poner ese mercado tan fructífero al servicio del pueblo. Entonces, ¿el mercado es malo? No es malo. El asunto es al servicio de quién se pone el mercado. Por eso es que nuestra propuesta es la economía popular con mercados. Por supuesto, el cambio del modelo económico. Por eso, ahora eso, ¿en qué lo vemos? Vamos a plasmarlo casualmente en el cambio de este documento, que es la Constitución Política. Y el capítulo económico es fundamental que lo vayamos a dominar, compatriotas. Es del artículo 58 al 65, nada más se les pide 7 artículos. No se lean los 100 y pico, los 7 nada más. Y con eso vamos a contrarrestar duramente a la derecha, que se va a quedar sin argumentos. Por ejemplo, ellos dicen en el artículo 58, en el artículo 58 dice esta constitución fujimorista que el Perú tiene una economía social de mercado, que de social no tiene absolutamente nada, porque si no, no se hubieran muerto, según ellos, 250.000 de peruanos en la pandemia, y según otros cálculos se han muerto casi 500.000. Y es el país que más ha sufrido
¿Y cómo si tenemos una economía próspera, una economía donde el mercado está al servicio de la sociedad? Falso, compatriotas. Ya ustedes veían cómo los ricos iban a Estados Unidos a ponerse la vacuna y nuestro pueblo moría en cada esquina. Todos son testigos de eso. Y eso también ayudó a ganar este proceso electoral, porque le hizo ver a la gente en la cancha de la salud la lucha de clases. Cómo los pobres morían a granel y los ricos se salvaban. Es más, los ricos han seguido enriqueciéndose mucho más con Reactiva Perú. Se prestaron millones, miles de millones, que no lo devuelven. Y todavía tienen la ostra de decir que si no lo pagan, lo va a pagar el Estado. Y no va a pagar el Estado, lo van a pagar los usuarios, lo vamos a pagar nosotros. El Estado no paga nada, el Estado solo canaliza lo que paga el pueblo. Es que aquí el Estado es un ente abstracto en ese momento, pero el que paga es el pueblo, absolutamente todo. Entonces nos marean diciendo, no va a pagar el Estado como si fuera un tercer ente que va a asumir. No, por no decirnos, lo van a pagar ustedes. Ese es el asunto. Vamos a pagar todos nosotros. Entonces nosotros quisiéramos cambiar este artículo 58, porque el Perú se rige por una economía popular con mercados. Ya, no será mañana, no será pasado, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo como partido. Y habrá un modelo diferente en dependencia de la correlación de fuerzas de la sociedad, de las fuerzas políticas, definitivamente. Después manifestaba en su artículo 59 que el Estado solamente va a incentivar lo que es la iniciativa privada. Nada más. Ellos no van a incentivar la iniciativa pública, ni siquiera mixta. Solamente el Estado protege, promueve, ¿no?, la iniciativa privada. Entonces debemos nosotros a decir que promueva pues la iniciativa mixta y la iniciativa pública. Eso es fundamental, porque mientras eso no vamos a tener empresas del Estado. Fujimori privatizó, compatriotas, cerca de 260 empresas del Perú, que era propiedad de todos nosotros. Nunca se consultó, ni siquiera fue a referéndum, como han hecho algunos países en Europa. Ahí no se consultó a nadie y se vendió, y se creó una nueva casta política empresarial del país. Esas empresas, compatriotas, ¿bajo qué pretexto lo vendieron? Bueno, de que eran malas, que el Estado no sabe administrarla, que es un desastre, ¿verdad? Pero todavía quedan algunas empresas del Estado en el Perú que son buenas y son rentables. Por ejemplo, el Banco de la Nación, por ejemplo, una empresa del Estado rentable. Y eso que no tiene facultades de hacer los préstamos como lo hace la otra banca privilegiada. Porque ahí se incentiva solamente la iniciativa privada, ¿no? Pero en el Estado hay que ponerle los parámetros, pero existe. Ahí está COFIDE, que es el banco de primer piso, que subsidia a los bancos de segundo piso, que es lo que conocemos. Perdón, de segundo piso, que subsidia a los bancos de primer piso, que conocemos, que son el crédito y todo eso. COFIDE es el que les da el soporte económico, y COFIDE es del Estado. Ahí tenemos salud, que con todos sus problemas es el mejor sistema de salud que tiene el país. Ahí tenemos CIMA, que ha hecho más del 90% de los puentes del Perú. Pero bueno, pues, como no es del Club de la Construcción, no hay que hablar de ellos, ¿no? Eso es lo que pasa. Y las que eran mejores que eso, compatriotas, las que eran mejores en puertos, aeropuertos, corredores aéreos, todo eso lo vendieron. Las que eran mejores, o sea, dejaron lo que era más malo, ¿no? Entre ellos, pero siguen siendo buenos. Entonces, ese cuento de que el Estado no puede administrar, que el Estado no sirve, eso es lo que nos ha metido a la psicología colectiva para rechazar las políticas públicas y favorecer a un pequeño grupo de personas que se han enriquecido con todos los bienes del Estado y con todo lo que producía el país. Ahora, ¿qué necesitamos para remediar esto? Necesitamos un Estado fuerte.
¿Y cuándo se hace un Estado fuerte? Cuando el PBI estatal es igual o mayor al 30%. Ahí tienes un Estado fuerte. Nosotros no llegamos ni al 1%. ¿Qué quiere decir que el PBI estatal sea 30 o más? Tener empresas públicas, tener el control de nuestros recursos naturales, de nuestras minas, de nuestro gas, de nuestro petróleo, de nuestra pesca, de nuestros corredores aéreos. Ese es el Estado fuerte. Porque si el Estado no tiene eso, ¿cómo podría pechar al privado? No lo para, es más, en estas condiciones no puede. Por eso es que nos hacen pagar sus deudas, sus préstamos al pueblo. ¿Por qué? Porque no hay dirección política en el gobierno. No hay una concepción ideológica que guíe el camino. No hay la política de Estado que genere. Y lógicamente porque no se pone en marcha un programa premeditado del partido de la nueva sociedad. Ese es el problema. Decisión política. El artículo 60 habla del pluralismo económico. Bueno, es lo que habíamos tocado también. El 61, la cláusula antimonopólica le dice, ¿no? Que el Estado combate el monopolio, ¿cierto? Así dice, taxativamente. El Estado peruano no permite las prácticas monopólicas y menos en la prensa, dice. ¿Y el Estado permite o no permite? Sí permite. Ay, le dice, pero señora, están haciendo monopolio ya. El diario El Comercio tiene 13 periódicos. Tiene Correo, tiene Perú 21, tiene El Comercio, tiene Ajá, tiene El Trome, tiene Somo, tiene Gestión, etcétera, etcétera. Tiene Ojo. Entonces, Trome también tiene. Y dice, no, un momentito, señor. El Estado combate, pero no prohíbe. Otra cosa es que el Estado pierda los combates. Y ese es el pretexto, ¿no? Entonces nosotros debemos poner en claro, el Estado prohíbe las prácticas monopólicas y oligopólicas. Porque mientras no diga eso, 4 bancos van a manejar el sistema del Perú y dicen, no, libre mercado, porque hay otro banco. ¿Qué libre mercado cuando son 4 socios que se van a apoderar de todo el sistema financiero? ¿Qué libre mercado cuando 2 o 3 individuos manejan todas las cadenas de farmacia en el Perú? ¿Qué libre mercado si uno de los empresarios, que no quiere decir apellido, es dueño de las 20 minas del Perú y otro de las 40 y entre 4 o 5 que los conocemos son los dueños? ¿Qué libre mercado es ese? ¿Qué libre mercado para la luz, prácticamente todo? Entonces, compatriotas, no debemos creer pues en esta constitución hecha con trampa, definitivamente. El 62 habla de los contratos ley, donde dice que el Estado no puede cambiar las cláusulas, no puede renegociar, no puede revisar el contrato, así sea dañino para el Estado, como lo es. ¿Por qué? Porque bueno, se firmaron en época de terrorismo, donde ellos han arriesgado sus capitales, ya vamos a creerle todo eso. Ya, pero ahora ya no tenemos terrorismo, ahora ya no hay riesgo. Se supone que el Perú está creciendo enormemente en todos sus indicadores. Hay sobreganancias mineras. ¿Y cuándo nos pagan eso? No, pero el contrato se ha firmado así. No solamente tiene carácter de ley, sino tiene carácter constitucional, porque lo dice la Constitución. Entonces, no se puede tocar. Es más, en ese artículo le prohíbe al Congreso modificar los contratos de ley. Así que pues, ninguna iniciativa legislativa puede cambiar si no hay un acuerdo bilateral. Lógicamente el acuerdo bilateral nunca lo van a querer. Entonces, eso es. En conclusión, en el Perú la corrupción tiene carácter constitucional, porque esa es la corrupción más grande, los contratos ley. Y bien que decía Gregorio Santos, que hoy día le han declarado nulo su condena de 19 años. Bien lo decía Gregorio. Gregorio Santos decía, ustedes quieren las pruebas de la corrupción más grande en el Perú.
todo el mundo decía, sí, decía, lean el peruano. Porque ahí están todos los contratos publicados de cómo se han robado este país. Y es cierto. Lean el peruano para ver cada rato cómo reparten y cómo venden el Perú, con las concesiones y todos los servicios, todo lo que negocia, ¿no? Como nosotros vemos cada rato. Y todavía tienen, para decir, no, el Perú, su tasa de crecimiento es alta. Claro, ¿cómo no va a ser alta si hemos vendido todas nuestras minas y todo eso? ¿Es alta para quién? Para el empresario, porque está ganando bien. Pero no es alto para los trabajadores, porque inclusive sacrificando su propio salario, sus propios derechos laborales, la tasa de crecimiento del empresario es mayor. Y lógicamente nuestro PBI puede ser alto, nuestra tasa de crecimiento puede ser alta, pero eso no implica que se haya eliminado la pobreza, jamás. Hasta podría ser contraproducente que en ese estilo sigan elevando nuestros indicadores nacionales, cuando enmascara. Por eso dice, ¿por qué crecemos tanto y sigue habiendo tanta pobreza? ¿Por qué hay pobres en un país rico? Ahí cae la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay pobres en un país rico que a diario va creciendo en sus indicadores internacionales? Y es por eso, porque crecen buenos indicadores para los que son dueños del país, pero no para la masa laboral, para el pueblo y nada en absoluto. También, por ejemplo, el artículo 65, para culminar, defensa del consumidor. Dice, el Estado defiende al consumidor. Así, ¿cómo lo defiende? Sigue leyendo, dice, brindando la información oportuna del producto, etcétera, que está con... Nada más. Ahí no dice interviniendo y regulando los precios, nada. Lo defiendo dando la información oportuna. ¿Y qué tipo de información le darán? Entonces, esa es la Constitución. Todo un atraco que debemos cambiarlo. Si ahora se habla de cambiarlo, tienen que cambiarlo las generaciones que vienen. Tenemos que cambiarlo nosotros si dan las condiciones, pero nunca debemos desmayar. Porque... Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.